jóvenes, vamos a seguir con los artículos que nos corresponde con respecto a lo que es la ley del impuesto al valor agregado. Quedó pendiente el poder hablar sobre lo que es el régimen de pequeño contribuyente. Este régimen lo considero sumamente importante. No digo que el otro no lo es, al contrario, la verdad es que en ambos son sumamente importantes. Como bien yo les decía anteriormente, de que en la ley del IVA existe dos regímenes. Está el régimen general y el régimen de pequeño contribuyente. El régimen general es el que aplicamos un 12%, más que todo es el que se lleva una contabilidad completa. Cuando decimos contabilidad completa es porque tiene inventarios, su libro diario, mayores, balances, estados financieros, libro de compras y ventas, pago de formularios, compras, ventas, ¿verdad? Hacemos todo ese movimiento comercial que realiza la empresa. Y por supuesto maneja miles y millones de quetzales, podríamos decir, hasta incluso la capacidad de manejar divisas, ¿verdad? Cuando me refiero a divisas, monedas extranjeras. En nuestro caso, como Guatemala, podemos hacer un poquito de énfasis al dólar, ¿verdad? Entonces, son empresas grandes, podríamos considerar en ese sentido. Entonces, tienen ingresos mayores, y es lo que voy a identificar acá, que el régimen de pequeño contribuyente. ¿A qué se refiere con ello? Y quiero que pongamos mucha atención en esto, porque no solo nos ayuda como contadores, sino también como en nuestra vida profesional y en muchas áreas. Incluso ustedes quizás llega un momento en el que quieran poner un negocio de cualquier índole. Hacemos quizás una librería, una zapatería, una ferretería, no sé, no sé qué tipo de negocio, o incluso también el dar su servicio como contadores independientes. Entonces, para que ustedes más adelante puedan dar su servicio de contador, no solamente es necesario que uno sea contador y ya, sino que incluso la ley dice que, o mejor dicho, la SAT solicita que uno debe de estar inscrito como régimen de pequeño contribuyente. Entonces, imagínense, siendo contador, uno tiene que estar inscrito como régimen de pequeño contribuyente para tener la facultad de poder facturar los servicios que uno pueda prestar. Y eso es lo que debemos de comprender. Por eso que yo les estaba diciendo que es sumamente importante poder comprender este punto. Ya lo vimos en dos áreas. El hecho de que podamos generar un negocio de compraventa o algo que queramos. Ya les di algunos ejemplos: librería, zapatería, ferretería, no sé, qué queremos colocar. Dos, el servicio que podemos dar como contadores. Debemos estar inscritos como pequeños contribuyentes. Tres, incluso también dar como una recomendación a una persona, a una tercera persona, quien pueda iniciar un negocio. Porque muchas veces se da esa situación de que cuando uno ya es contador, entonces ahí como le dicen a uno: bueno, tú ya que sos contador, decime qué puedo hacer, ¿verdad? Entonces uno se queda así, ¿qué digo? ¿Qué hago? No sé, ¿verdad? Y demás. Entonces también nos ayuda a nosotros para dar una asesoría. No decimos de que lo sabemos todo y 100% y demás, no, la verdad es que vamos aprendiendo en el camino. Pero qué mejor que tener una base, qué mejor que tener una noción, qué mejor que poder dar una buena asesoría y que se den cuenta que nosotros sabemos. Y ¿verdad? Y como dijo alguien, si no sé, lo investigo, ¿verdad? Entonces por eso es que debemos de tener muy presente eso. Ustedes en su cuaderno pueden escribir eso, ¿verdad? Los regímenes que se divide la ley del IVA: el régimen de pequeño contribuyente y el régimen general. El artículo 45 rápidamente dice régimen de pequeño contribuyente. Veamos.
Las personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 150,000 quetzales en un año calendario podrán solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. Muy bien. Primer requisito para inscribirse como pequeño contribuyente. Número 1. Ya sea que las ventas o la prestación de servicio que se vaya a proporcionar o a dar no debe de exceder, o sea, los ingresos que se obtengan por ello no debe de exceder de 150,000 quetzales en un año calendario. ¿Qué quiere decir? O sea, que en un año los ingresos no pueden exceder de 150,000. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto podríamos considerar entonces que mensualmente, si nosotros dividimos 150,000 dividido entre 12, por lo menos tendríamos que tener un ingreso mensual de 12,500. ¿De acuerdo? Ese sería el ingreso mensual. 12,500, perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo aquí para hacer el régimen de pequeño contribuyente. Que nuestros ingresos no exceda de los 150,000 quetzales. Obviamente estoy hablando de los ingresos que se presta o se vende o los productos que se venden por el negocio que uno pueda tener. Porque no me refiero a un ingreso laboral. Partamos esto del siguiente ejemplo para que podamos comprender y no nos confundamos. Por ejemplo, imaginémonos que somos contadores de una empresa Y. La empresa Y nos ha contratado a nosotros como personas dependientes. ¿A qué me refiero con ello? Que nosotros registramos valga la redundancia, los registros contables, facturación y demás. Ahí no voy a estar inscrito como pequeño contribuyente porque no estoy de independiente, sino que estoy de forma dependiente. Entonces la empresa me paga un sueldo. Me paga un sueldo, entonces me dice que mensualmente me va a pagar 3,500, por ejemplo. Entonces yo sé que gano 3,500 mensuales. Pero aparte de ese ingreso, yo digo, bueno, no me alcanza, así que quiero colocar un pequeño negocio. Una de dos, que coloque un pequeño negocio o que brinde mis servicios contables a otras empresas, pero como independiente. Espero me da a entender. De que estoy en la empresa Y como persona dependiente, porque ahí me pagan un sueldo, yo hago los registros contables de la empresa y demás, ¿verdad? Hacemos manejo todo eso. Eso es dependiente, me pagan un sueldo y tengo un horario. Pero también puedo decir, o quizás otras empresas, pequeñas empresas, me digan, miren, necesito que haga mis declaraciones de renta, por ejemplo. Quiero que haga mis declaraciones o quiero que haga mis libros de compras, ¿verdad? O no sé. Y eso yo sé que no me va a llevar demasiado tiempo. O quizás lo puedo hacer en la noche. Me lleva quizás unas 3, 4, 5 horas de la noche, no sé. ¿Verdad? O fines de semana, por ejemplo. Entonces, para yo realizar ese trabajo extraordinario, podríamos decir, trabajo extra que obviamente es de otras empresas, la empresa Z, la empresa A, la empresa C, ¿verdad? Por ejemplo. Estoy trabajando para ellos, pero solo para llevar algunos registros. Pero no estoy como dependiente, sino independiente. Y sobre esos servicios que yo les estoy proporcionando, les voy a emitir una factura. ¿Por qué? Por mis servicios que les estoy dando. ¿Verdad? Entonces, eso ya son ingresos adicionales. Entonces,
hay una diferencia entre lo que yo gano como dependiente. Ahí no tiene nada que ver el pequeño contribuyente, ¿verdad? Porque yo estoy como persona dependiente de la empresa. Pero cuando ya tengo mi pequeño negocio o prestación de servicio, entonces ahí sí aplica el detalle de que mensualmente no podría exceder de 12.500. Bueno, en un sentido de que si cada mes serían 12.500, 12.500, 12.500, ¿verdad? Pero puede que en un mes hago 5.000, en otro mes hago 6.000, quizás en un mes me vaya estupendo y me gano 10.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no llego hasta el valor. Alguno dirá, va, 10.000 del negocio y lo que gano del sueldo de 3.500, por ejemplo, ya son 13.500. No, ahí no tiene nada que ver. Por eso es que estaba separando esas dos. Entre lo que yo gano como dependiente, ahí no tiene nada que ver el régimen de pequeño contribuyente. Y lo que yo gano por mi pequeño negocio, prestación de servicio. ¿De acuerdo? Entonces ahí son dos puntos más que todo diferentes y no están unidos. Ahora bien, si quizás no estoy como dependiente, sino que estoy independiente, o sea que no estoy bajo ninguna empresa, sino que simplemente doy servicios a diferentes empresas, entonces ahí solamente tengo el ingreso de mi prestación de servicio. ¿Verdad? Entonces esa es la situación. Entonces lo que debemos de comprender es que no puede exceder de 150.000 quetzales al año. ¿De acuerdo? Y posteriormente y uno dirá, ¿y qué es lo que pasa si es que sobrepasa, verdad? En ese sentido, vamos a ver los siguientes artículos. Dice el artículo 46, inscripción al régimen de pequeño contribuyente. El contribuyente inscrito en el régimen general, cuyos ingresos no superen la suma de 150.000 quetzales, durante un año calendario podrá solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. La administración tributaria lo inscribirá dándole aviso de sus nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y el periodo mensual a partir del cual inicia en este régimen. ¿Qué quiere decir aquí? Si un dado caso, por X razón, una empresa o una persona individual que tenía un negocio se había inscrito como régimen general, que por consiguiente cuando están en régimen general, obligatoriamente tiene que manejar libros de compras, libros de ventas y sus libros contables. Y da la casualidad que no ha tenido el beneficio que ha deseado. Entonces no ha tenido los ingresos y pasó un año y ni siquiera llegó a los 150.000 quetzales de ingreso. Y ahí está perdiendo. Entonces dice, bueno, si estando en el régimen general no me está yendo bien, ¿verdad? No logro, mejor me paso al régimen de pequeño contribuyente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, como ya les mencioné. En el régimen general uno tiene que pagar un 12% de IVA. En las compras paga el 12%, en las ventas cobra un 12%, pero si hay más compras que ventas, estamos perdiendo, ¿verdad? Porque las compras son una pérdida, la venta es una ganancia. Y si compro más de lo que vendo, estoy teniendo pérdida. Cuando vendo más de lo que compro, estoy obteniendo ganancia. Entonces por eso es que cuando dice aquí, si un dado caso el régimen en general como que no me conviene, puedo solicitar mi traslado, ¿verdad? O mi inscripción o cambio al régimen de pequeño contribuyente. ¿Y cuáles son las ventajas ahí? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Obligaciones del régimen de pequeño contribuyente. Excelente. Dice, tarifa del impuesto del régimen de pequeño contribuyente. La tarifa aplicable en el régimen de pequeño contribuyente será de 5% sobre los ingresos brutos totales por ventas o prestación de servicios que obtenga el contribuyente inscrito en este régimen en cada mes calendario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Ok. Vamos a tratar de verlo en este sentido. Bien.
En el régimen general se paga un 12%, ¿sí? Tanto en compras y ventas. Eso es lo que se da. Y ahorita vamos a colocar aquí en el régimen de pequeño contribuyente, paga un 5%, ¿sí? Pero aquí nos dice sobre los ingresos. Dense cuenta. Aquí, las empresas que están en el régimen general por lo menos tienen que manejar sus libros contables. En cambio, al régimen de pequeño contribuyente, la ley incluso nos va a mencionar, vamos a ver algo acá, el pago, aquí, obligación del régimen de pequeño contribuyente. El contribuyente inscrito en el régimen de pequeño contribuyente, para efectos tributarios, únicamente debe llevar el libro de compras y ventas, habilitado por la Administración Tributaria, en el que debe registrar sus ventas y servicios prestados, los cuales puede consolidar diariamente en un solo renglón y podrá llevarlo en forma física o electrónica. Muy bien, entonces vean, aquí debe de tener sus libros contables. En cambio aquí solo está pidiendo libro de compras y ventas. Nada más. ¿Sí? Es lo que debe de llevar. ¿Por qué razón? Porque cuando decimos las ventas van a representar los ingresos que obtenga dicha empresa. Por ejemplo, si en un mes ganó 5,000, o mejor dicho, generó un ingreso de 5,000 quetzales, aplicando esto por el 5%, va a pagar de IVA 250. ¿De acuerdo? Eso es lo que se da. De IVA va a pagar 250 quetzales por los 5,000. Y así aplican un 5% sobre los ingresos brutos, como nos menciona. Aquí recordemos que es un 12%, ¿verdad? Pero siempre hay ventajas y desventajas. Aquí la recomendación más que todo es que las empresas que se inscriban como régimen general deben de tener mucho movimiento. Hablemos, por ejemplo, quienes están inscritos en el régimen general, los supermercados, las comidas rápidas, por ejemplo, Taco Bell, se me ocurre, ¿verdad? Taco Bell o Campero, o McDonald's, o Burgers, o Domino's, por ejemplo, esas empresas no van a decir, en el pequeño contribuyente, no, ¿verdad? Porque ellos manejan miles, millones de quetzales. Entonces tienen muchísimos ingresos. Entonces, lo que yo quiero en conclusión con esta parte, para no alargarnos más, porque si no se hace demasiado grande el video, es que el régimen de pequeño contribuyente se va a enfocar a esas pequeñas o microempresas, especialmente para personas individuales, ¿sí? Pues yo les decía, si ustedes generan su negocio, librería o demás, pueden inscribirse como pequeño contribuyente, que sobre los ingresos que obtengan mensualmente pagan un 5% de IVA, y ya está, ¿verdad? O si ustedes van a dar servicio como contadores independientes, se inscriben como régimen de pequeño contribuyente, quizás hacen declaraciones de impuesto de diferentes empresas y
cobran quizás 100, 200 o 300 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? De lo que maneja, ¿sí? Entonces, van a tener ingresos quizás de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 al mes, ¿verdad? Y sobre eso van a pagar ustedes un 5% de IVA y ya está, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, que el régimen de pequeño contribuyente no maneja contabilidad, ¿sí? Sino que solamente su libro de compras y ventas, ¿de acuerdo? Y obviamente pues emite sus facturas. En cambio en el régimen general pues ahí sí tienen que llevar contabilidad y demás. Muy bien.